Don José Luis Sandaver es licenciado en Teología en diferentes universidades, en Melbourne, en Zúrich. Tiene un máster en Teología y Ciencias Bíblicas y diferentes acreditaciones en Teoría y Práctica de la Traducción, y ha participado y participa en diferentes traducciones. Y ha sido durante más de 30 años el director general de Sociedad Bíblica de España. Y yo estoy encantado de que él pueda estar con nosotros en esta tarde, por el cariño que mutuamente nos profesamos y nos tenemos. Y simplemente a mí me gusta definirle con muchísimo cariño de una manera, definirle de que su gran pasión, la pasión de su vida, ha sido y es difundir la palabra de Dios. Y esto me parece importantísimo. José Luis, ¿qué tal estás? ¿Estás por ahí? Muy buenas tardes. Aquí estoy escuchando a nuestros tremendos colegas Ricardo Moraleja y José Herrero, de quienes todos los días uno aprende. Muy bien, pues estamos deseosos de escucharte, así que adelante, es tu tiempo para compartir. Muy bien, pues yo creo que mi presentación quizás sea un tanto desbalazada y heterodoxa, pero quisiera dejaros algunos pensamientos y algunas ideas que os puedan provocar al tema en el cual estamos hablando. Y yo voy a hablar de la traducción de la Biblia, pero voy a hablar quizás algo un poco distinto y desde una perspectiva misionológica. Dice el escritor de la carta a los a los hebreos, dice estas palabras: Dios habló en otro tiempo a nuestros antepasados por medio de los profetas, y lo hizo en distintas ocasiones y de múltiples maneras. Ahora, llegada la etapa final, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien creó también el universo. Fíjense, ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Cuando hablamos de traducción de la Biblia, hasta ahora siempre hemos estado hablando de un libro y de un texto impreso, por decirlo así. Sin embargo, yo quisiera ir un paso más atrás. Dios habló al mundo de muchas maneras, a nuestros antepasados, dice el escritor a los hebreos, pero en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. Se me ocurre decir, y creo, que Dios lo que hace es traducirse a sí mismo en una persona, en Jesucristo. Cuando decimos que la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros y puso su tienda de campaña, podríamos, si quisiéramos ser muy literal, entre nosotros, Dios acampó entre nosotros, lo hizo en una persona, en Jesucristo. La palabra de Dios se hizo carne. La palabra de Dios es fundamentalmente una persona. Dios se tradujo a sí mismo en un lenguaje que todos pudieran entender. Se tradujo a sí mismo en un ser humano. Y se tradujo a sí mismo a través de palabras y hechos de un ser humano. Y esto es verdaderamente fascinante, porque Jesucristo, a través de sus palabras y de sus hechos, y por supuesto de su muerte y de su resurrección, es la palabra de Dios al mundo. Y aquellos que vieron y escucharon y vivieron las palabras y los hechos y la muerte y la resurrección de Jesús, los discípulos, los seguidores de Jesús, recibieron el mensaje, recibieron la palabra de Dios como una palabra encarnada. Fijaros qué cosa tan interesante. Esa palabra que se había hecho carne, poco a poco se fue convirtiendo también en libro. Es decir, los discípulos de Jesús, los seguidores de Jesús, los primeros cristianos, fueron recogiendo las imágenes, las ideas, los dichos, las acciones, los milagros, las parábolas que Jesús había dicho. Primero fueron grandes colecciones de relatos, historias entrelazadas que se contaban a viva voz de un lugar a otro para que los discípulos de Jesús pudieran saber quién era ese Jesús que les había dado vida. Y todo eso se fue convirtiendo poco a poco en un texto. Un texto que fue
escrito con el tiempo y que por consenso la comunidad cristiana dijo, este texto que tenemos, estas palabras, estos hechos, estos dichos de Jesús que hemos recogido, este testimonio de la comunidad cristiana primitiva, este es el testimonio fiel de Jesucristo. Y no queremos que se nos pierda. Y es por ello que la comunidad cristiana muy pronto, digamos, una expresión técnica, canonizó, hizo un canon, una medida, una regla mínima de textos que pudieran transmitirnos esa palabra encarnada de Dios que es Jesucristo, que pudieran darnos la palabra de Dios. Ahora, fijaros un detalle. La palabra de Dios es una persona, Jesucristo. Los discípulos conocieron la palabra de Dios porque conocieron a Jesucristo. Las Escrituras, por consenso de la comunidad cristiana, decimos que son el testimonio fiel de Jesucristo y en ese sentido decimos que son palabra de Dios para nosotros. ¿Pero para qué? Para que a través de esas Escrituras, nuevos discípulos, hoy, en el siglo XXI, podamos conocer a aquel que es palabra de Dios para todo el mundo, que es el Señor Jesucristo. Gloria sea a Él. Es decir, que cuando nosotros hablamos de traducir las Escrituras, lo que estamos haciendo es tratar de que, como ya se ha dicho antes en una de las intervenciones, las palabras y los hechos de Jesús puedan impactar al hombre contemporáneo de la misma manera que lo hicieron a los primeros oidores del mensaje de Jesús. Es decir, se trata de trasladar, se trata de interpretar lo que entonces se dijo para que el hombre de hoy, al escucharlo, pueda tener la misma reacción que tuvo el creyente primitivo y decir, yo quiero seguir a Jesús. Traducir la Biblia no es un hecho aislado. Traducir la Biblia no es un fin en sí mismo. Traducir la Biblia tiene como objetivo que todas las personas escuchen y vean y oigan de tal manera que conozcan a Jesucristo como Señor y Salvador. De ahí mi pasión por la difusión de las Escrituras, para que todo hombre y toda mujer tenga la oportunidad de conocer de primera mano a Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora fijaros que las Escrituras decimos que son la palabra de Dios porque son el testimonio fidedigno de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que encargó el Señor Jesucristo a los discípulos? Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda etnia. A toda etnia, es decir, cada etnia tiene su lengua. Pues a toda nación, a toda lengua. Y vosotros sois mis testigos, es decir, vosotros id por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. Los discípulos de Jesús tienen que anunciar la palabra que es Jesucristo. Y para poder anunciar esa palabra necesitamos un puente. Así pues, las Escrituras yo siempre las he concebido como el puente que necesitamos para que todo hombre y en todo lugar pueda ver, escuchar, oír el mensaje de Jesucristo. Ahora bien, dicho esto, quienes han de ser testigos en la época de Jesús, Jesús no les dice a sus discípulos, vayan ustedes y entreguen evangelios, entreguen la Biblia, pues no estaba. Vosotros sois mis testigos. Es decir, que la mejor traducción de la Biblia que hay es la que se hace carne en aquellos que son seguidores de Jesús. De tal manera que los discípulos de Jesús, ellos se tienen que convertir en anuncio de Jesucristo. De manera que las palabras de ellos y sus acciones revelen perfectamente el mensaje, la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado a este mundo. Así que traducir, y la mejor traducción es la Biblia, el mensaje que cada uno de nosotros, cada uno de los que nos veis en esta tarde o nos escucháis en esta tarde desde diferentes rincones de la vasta geografía de habla hispana, que cada uno de nosotros vivamos y seamos encarnación del mensaje de Jesús. Ahora bien,
para poder ser efectivamente encarnación del mensaje de Jesús, necesitamos el testimonio fiel de esa palabra que es Jesucristo. Y ese testimonio fiel son las Escrituras. Fijaros, Jesucristo, palabra de Dios, los discípulos testigos, el texto se convierte en el puente que a nosotros nos vincula también como discípulos de Jesucristo, a quien conocemos en el poder del Espíritu Santo. Y de esa forma, por así decirlo, se completa un círculo. Jesús dijo: me seréis mis testigos, y nosotros debemos de ser testigos de Jesús. Las Escrituras, por lo tanto, cumplen una función fundamental en la misión de la Iglesia cristiana. Cumplen la función de facilitar a todo hombre y a toda mujer poder escuchar el mensaje de Jesucristo. Yo muchas veces digo que la Biblia no es para ser leída. Sí, también para ser leída, pero no solo para ser leída. La Biblia es para ser vista y oída. Vista por las acciones que hacen los discípulos de Jesús, ver ahí el mensaje de Jesús en nuestras acciones, y oída por el mensaje que proclamamos con nuestra boca, con nuestras palabras. Ahora es muy interesante cuando nosotros nos acercamos a los textos bíblicos, como ya ha explicado el profesor Ricardo Moraleja o el profesor José Herrero, las grandes dificultades que existen en muchas ocasiones para poder trasladar el sentido del texto bíblico de una manera fidedigna, porque efectivamente hay que llegar a cada lengua y a cada nación, pero cada lengua y cada nación tiene sus matices, tiene sus campos de entendimiento y de comprensión, tiene sus particularidades. Y estamos hablando de traducir desde los textos fuente a lenguas contemporáneas en estos momentos. Lenguas contemporáneas que no es lo mismo una lengua de hace 60 años que una lengua hoy. Por ejemplo, algo que para nuestros escuchantes y los que nos siguen hoy les será muy claro. Ustedes recordarán que uno de los textos fundamentales de la comunidad cristiana evangélica es la traducción de Casiodoro de Reina. Y Casio de Reina tradujo su Biblia en el año 1569 y la revisó Cipriano de Valera unos años después, 1602, casi ya para una nueva generación. Y después surgieron diferentes revisiones, 1867, 1909, 1960, 1995, pero estamos en el siglo XXI. Y el lenguaje es algo vivo, algo que cambia, es algo que no es inamovible, y cada traducción necesita ser revisada para una nueva generación. Y por mucho que queramos traducir una Biblia del siglo de oro español de hace 400 años, al revisarla hoy en día nos es difícil a veces poder mantener los parámetros de la traducción original para darla a entender al lector contemporáneo. Por ello es que actualmente se hace necesario, para que el mensaje de Jesús siga vivo y fresco en medio de la comunidad y a las nuevas personas, hacer traducciones en niveles de lenguaje que la gente pueda comprender bien. Y fíjense, y voy a hacer un paréntesis, que hablamos siempre de traducir con fidelidad al texto fuente, en hebreo, en griego, en arameo, desde el texto fuente a nuestra lengua actual. Y hablamos de traducir en texto. Pero ¿qué me dicen ustedes cuando ese texto que traducimos hay que verterlo en audio? ¿Ustedes han escuchado traducciones de la Biblia en audio? ¿Se han dado cuenta cómo el que está haciendo el audio habla la palabra de Dios? ¿Cómo le pone emociones y sentimientos? ¿Y cómo, según quien narre ese texto, causa en nosotros uno u otro impacto? ¿Y es el mismo texto? ¿O se han fijado ustedes en ver una producción de textos bíblicos en vídeo, por ejemplo, la película Jesús o cualquier otra expresión cinematográfica del texto bíblico, donde se ponen gestos y emociones? Es totalmente distinto. Y es que en la traducción de la Biblia, cuando nosotros leemos el texto, no leemos el texto de una manera aséptica, ¿qué dice el texto y qué me dice?, sino que al texto le añadimos nuestras propias emociones, nuestra circunstancia en la vida, nuestras situaciones.
y el mismo texto leído por uno o por otro en una circunstancia distinta está hablándole de manera distinta. Así que fíjense lo complejo que puede ser muchas veces traducir las Escrituras. No solamente traducir esa palabra encarnada, sino ahora traducir ese texto que nos ha llegado para que sea comprensible a toda lengua, a toda nación, en todo lugar del mundo, en toda circunstancia. No es de extrañar, pues, que los traductores sean, como ya ha dicho Ricardo Moraleja, como el barquero o como el negociador, o como el antropólogo que trata de comprender cómo es una realidad social en otra cultura para poder explicar las cosas de una manera clara. Alguien me decía una vez, ¿no?, ese texto de que vuestros pecados serán blancos como la nieve. En una cultura donde no se conocía nieve se tradujo vuestros pecados seréis limpios, ¿no?, de vuestros pecados y seréis blancos como la pulpa del coco, porque efectivamente si no hay nieve y no saben qué es la blancura de la nieve, había que buscar un símil para poder traducir adecuadamente el texto bíblico. Yo no me voy a extender mucho más porque creo que ya me he extendido suficiente, pero creo que es muy importante que seamos conscientes que la traducción de la Biblia no es un ejercicio per se, que la traducción de la Biblia y el texto bíblico que tenemos en nuestras manos es un puente para que cada uno de nosotros, tú y yo, encarnemos ese mensaje cual Cristo, de manera que seamos palabra encarnada para el mundo de hoy y que las personas puedan escuchar de nosotros como de Jesús y ver en nosotros, como vieron de Jesús, palabras y acciones que sean coherentes con el reino de Dios, con su buena noticia. Muchas gracias.